Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio del Despertar y hoy vamos a ir con uno de los capítulos más divertidos, si no el más divertido, de todo este manual. Como ya sabéis, en esta lista de reproducción estamos dando este manual de adiestramiento espiritual al que conocemos como MAE. Lo puedes adquirir en Amazon, ahí abajo te dejamos la descripción. Hoy estás delante del capítulo que se trata sobre el test de los dones del Padre. Para que entiendas por completo este capítulo, tienes que unirlo al número 24 de esta serie, que se llama Los dones del Padre. Así que este es el capítulo donde vamos a ver rápidamente el test, y para que tenga sentido tendrás que verlo junto con el capítulo 24 de esta serie. ¿De acuerdo? Este es el examen o el test de los dones del Padre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, según yo entiendo por la palabra de Dios, todas las personas, cuando nacemos, antes de que elijamos ser cristianos o no, Dios Padre nos ha regalado un don a cada uno de nosotros. ¿Te gustaría conocer el tuyo? Seguro que sí. Pues para eso vamos a hacer este divertido, sencillo test que solo tienes que seguir unas breves instrucciones para poder completarlo. ¿De acuerdo? Te recomiendo, en primer lugar, que cojas un folio ahí donde estés y marques 28 números. Escribes del 1 al 28, una columna hacia abajo, del 1 al 28, y deja un espacio en cada columna para escribir tu respuesta. Ese es un test rápido, pero son 28 preguntas que tienes que prestar atención. Yo voy a escribir en la pantalla la pregunta y te recomiendo que pauses el vídeo para que te dé tiempo a responderla y después lo sigas reproduciendo, ¿vale? Serán 28 preguntas en las que debes tomar nota de tu respuesta. ¿Cómo hacer este test? Este test es prácticamente infalible, lo hemos hecho muchísimas veces, da un resultado increíble. Y lo único que debes hacer, esto no es un examen de buscar la respuesta correcta, no tienes que estar como en tensión de a ver si me sé el resultado, no es, oye, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? No se trata de eso, se trata que tienes que escoger la frase que te defina con mayor exactitud en cada caso. Escucha bien la pregunta y escoge la frase que te defina con mayor exactitud en cada caso. Tienes que ser totalmente honesto y sincero. Esta es la única clave para que el test funcione. Así que no existen preguntas correctas o incorrectas. Yo siempre recomiendo que se haga el test antes de ver la lección, para que no te condicione, porque a lo mejor tú quieres que de la lista de los dones del Padre te toque, entre comillas, alguno, y puedes estar condicionando las respuestas para que coincida con tus deseos. Eso sería autoengañarse y haría que este test no sirva de nada. Así que yo siempre recomiendo primero hacer el test completamente a ciegas y después saldrá el resultado de cuál es tu don del Padre. ¿De acuerdo? Así que si eres cristiano, no respondas según lo que un buen cristiano debería responder, según tu criterio. No se trata de qué se espera de mí, no, se trata de que seas exactamente sincero, certero con tu personalidad, lo que mejor te defina. Ya os digo, no hay preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿vale? Cuando termines este test, este examen, tú mismo te podrás evaluar siguiendo las instrucciones que voy a darte al final. Si tienes el manual será ideal porque al final del libro está el test para poder realizarlo y también está la plantilla para autoevaluarte, ¿vale? Así que te recomiendo que lo puedas pedir el libro por Amazon. Si no lo tienes, pues lo intentaré escribir por la pantalla para que todos aquellos que lo vais a ver o podáis hacer el test y podáis salir de dudas y conocer cuál es el don que Dios Padre os regaló desde el día que nacisteis, que traéis en vuestra genética espiritual. ¿Estamos listos? Pues muy bien, 28 preguntas, toma tu folio, tu bolígrafo o tu lápiz, escribe una columna del 1 al 28, dale al pause a este vídeo o pausa el vídeo siempre que lo necesites y vamos allá. Recuerda, no se trata de respuestas correctas o incorrectas, sino que busque la respuesta que mejor te defina a ti. Yo voy a hacer 28 preguntas y en estas 28 preguntas tú siempre vas a tener que responder del 1 al 5. ¿En qué sentido? Vas a tener que marcar con una X, ¿vale? Si tienes el test físico con una X tal como viene aquí detallado. Si lo estás haciendo en casa,
tú vas a poner la frase, escríbete en un folio del 1 al 28 y arriba a la derecha una columna pone estas 5 frases. La primera va a ser casi siempre. ¿De acuerdo? En tu folio escribe una columna del número 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 28. Eso en la parte izquierda. En la parte derecha arriba escribe 5 frases. La primera va a ser casi siempre. La segunda, la mayoría del tiempo. La tercera, de vez en cuando. La cuarta, raramente. Y la quinta, casi nunca. Estas van a ser siempre las 5 posibles respuestas a cada una de las 28 preguntas. Así que yo te voy a lanzar la pregunta, tú mira el recuadro de la derecha del folio y lo que más se identifique contigo, lo escribes. Por ejemplo, el número 1. Esta sería una pequeña prueba para que entiendas cómo va. Primera pregunta del test. ¿Tengo la habilidad de discernir las motivaciones y características de otros? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Yo las voy a ir explicando todas. Quiere decir que desde el nacimiento, de que tú tienes uso de conciencia, has notado que tienes la habilidad para discernir las motivaciones de la persona. No lo que la persona está diciendo que quiere hacer, sino como que tú ves como un poco más allá. Eres una persona que tú ves qué intenciones tiene la persona. No lo que dice, sino las que verdaderamente lleva. Tienes como esa capacidad. Y aún las características de otras personas. Te es fácil discernir las características en otras personas. Si es una persona honesta, si a lo mejor no te da buena sensación. Tienes ese discernimiento, ¿de acuerdo? Esa sería la primera pregunta. Entonces, tú ahora tendrías que mirar el cuadrado del folio arriba a la derecha. Eso es para los que no tenéis el libro. Los que no tenéis el libro lo marcáis con una X en el test, ¿vale? Al final del libro. Y tienes que pensar, ¿esto me sucede a mí casi siempre? La mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Entonces tú te analizas y dices, ¿yo tengo esta habilidad o no? Bueno, alguna vez me pasa. Nah, yo nunca, ¿qué va? O sí, ese soy yo. Eso me pasa muchísimo, la gente me lo dice, de hecho, vale. Entonces sería casi siempre. Si nunca o casi nunca te ha pasado, pues pon casi nunca. Sería el opuesto, ¿vale? De las 5 posibles respuestas. Si te pasa, a veces sí, a veces no, sería la mitad, de vez en cuando. Y si estás en esos 2/3, que no estás ni en la mitad arriba ni en la mitad abajo, pues sería o la mayoría del tiempo, quiere decir que te sucede muchas veces, no casi siempre, pero muchas veces, o muy pocas veces, raramente, ¿vale? Esas serían las 5 respuestas posibles a las 28 preguntas. Yo te voy a lanzar cada pregunta y tú vas a responder una de esas 5 frases y la vas a escribir. Por ejemplo, en mi caso, si yo dijese, tengo la habilidad de discernir las motivaciones y características de otros. Yo digo, la verdad es que no. La verdad es que la gente me sorprende. Algunos me avisaban, no te fíes de esa persona o no. Y yo soy tan bueno, ya no me... Entonces eso sería casi nunca. Entonces yo pongo en el 1, en la fila, en la columna de la izquierda, pongo 1 y escribo casi nunca. Esa sería mi respuesta. Tú tienes que poner la tuya. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Pues vamos allá. Te vuelvo a reformular la primera pregunta. Empezamos. Primera. Tengo la habilidad de discernir las motivaciones y características de otros. Tengo la habilidad de discernir. Es como que es un conocimiento que yo tengo de alguna forma interior que discierno. Discernir es distinguir, es saber distinguir lo que la persona me quiere mostrar a lo que son sus verdaderas intenciones o sus características. ¿Qué tipo de persona es? Es como tengo esa habilidad. Aquí decimos en España la expresión, tengo la habilidad de calar a las personas, de saber de qué palo van, de saber de qué van, de saber qué es lo que hay detrás de ellas, ¿vale? ¿Cuál sería tu respuesta? Me pasa casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Segunda pregunta, repito una vez más, pausa el vídeo todas las veces que consideres necesarias. Segunda pregunta, detecto las necesidades inmediatas de otros y rápidamente busco hacer lo que yo pueda para satisfacerlas. Te repito, detecto las necesidades inmediatas de otras personas. Tengo esa capacidad.
y rápidamente busco hacer lo que yo pueda para satisfacerlas. Tengo la habilidad de ver lo que una persona necesita en un momento y es, esta persona necesita esto. Espérate, a ver cómo lo puedo hacer para ayudarle, para echarle una mano, o ya cojo el teléfono, oye, fulano, ¿tú no tenías por ahí? Sí, mira, es que creo que a Mengano le va a hacer falta, ¿te importa? Tengo esa capacidad, detecto esas necesidades inmediatas de las personas y no soy una persona que la detecta, bueno, pues nada, a esa persona creo que le vendría bien esto, no, sino que me activo e intento de forma innata buscar una solución para que esa persona, para satisfacer la necesidad de esa persona. ¿Te pasa eso muy a menudo? Sería casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Si no entiendes la pregunta, rebobina. Tercera pregunta. ¿Puedo explicar procesos o conceptos complicados y disfrutar haciéndolo? ¿Puedo explicar procesos o conceptos complicados y disfrutar haciéndolo? Tengo la capacidad de explicar cosas complejas, procesos complejos, conceptos complejos, que no a todo el mundo le resulta fácil hacerlo. Y yo no solo tengo la capacidad de explicarme bien, de explicar algo complejo y hacerlo como más sencillo, sino que disfruto haciéndolo. Me siento bien cuando lo hago. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es la física cuántica? Algunas personas directamente con esa pregunta desaparecen del universo. Pero tú eres capaz, no sé si alguien entiende verdaderamente qué es la física cuántica, pero tú no solo rehuyes la pregunta, sino que tienes la capacidad de algo complejo, explicarlo de forma que otra persona lo pueda entender. Y lo disfrutas haciendo, disfrutas viendo que la otra persona está empezando a entender algo que es complicado o es un concepto difícil. ¿Te pasa eso? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Recuerda, escribe tu frase en el número. Por ejemplo, esta es la tercera pregunta. En el número 3 pones una rayita y pon tu respuesta. Por ejemplo, nunca, casi nunca. ¿Vale? Esa sería tu respuesta. Cuarta pregunta. Yo animo a otros. Consigo una respuesta positiva para hacerles sentirse bien. Soy una persona que anima siempre a los demás. Consigo una respuesta positiva para que ellos se puedan sentir bien. Cuando alguien lo veo que está con un problema, que no está bien, que no se encuentra bien, mi tendencia natural es animarlo, es buscar algo que le haga sentir bien. Ay, pues tú no te preocupes, pues esto ya verás cómo se soluciona. Pues tienes esa necesidad. No te puedes, alguien te cuenta un problema y no te quedas tú como diciendo, es verdad, está fatal, ¿eh? La vida es dura, ¿qué vamos a hacer? No, tú es, bueno, sí, pero venga, no te preocupes, ánimo, porque ya verás cómo, si eres cristiano, bueno, ya verás cómo Dios interviene, o si no eres cristiano, porque recuerda que estos dones no solo son para cristianos, estos dones del Padre nos los da Dios Padre a todos los seres humanos, un regalo. Hay un refrán por aquí que dice que cada niño cada recién nacido nace con un pan debajo del brazo. Pues lo que yo creo por las Escrituras es que cada persona nace con un don del Padre. Esta teoría lo explicaré en el capítulo 24, que se llama Dones del Padre, al que tendrás que ir después de hacer este test, ¿vale? Eres esta clase de persona, animas a otros, consigues una respuesta positiva para que se sientan bien, casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Continuamos. 5. Me gusta dar mi tiempo y dinero a las buenas causas y al hacerlo me siento bien. Me gusta dar mi tiempo y mi dinero a una buena causa, a lo que yo considero una buena causa, y al hacerlo me siento bien. ¿Ese es tu caso? ¿Eres una persona que disfruta haciendo esto? No solo tu dinero, sino también tu tiempo. ¿Te gusta involucrarte en buenas causas? ¿Hacerlo te hace sentir bien? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta número 6. ¿Es fácil para mí identificar recursos y delegar a gente porque veo el cuadro grande, el proyecto en su totalidad? Te repito, es fácil para mí, de forma natural,
identificar recursos y delegar a personas, porque veo el cuadro grande, veo el proyecto en su totalidad. Cuando estamos hablando de algún proyecto, cuando se me presenta algún proyecto, tengo la capacidad de ver el cuadro grande, la imagen terminada. Es como que en mi mente, de forma innata, cuando se está hablando de un proyecto, soy capaz de verlo terminado y digo, mira, pues esto se podría hacer así. Y tengo la capacidad de identificar los recursos. Sí, creo que esto es posible porque tenemos las personas que tienen la capacidad para hacerlo. Tengo al contacto que creo que podría ayudarnos para conseguir ciertos recursos material. Y también tengo la capacidad de delegar en personas rápido. Yo creo que esto lo podríamos hacer porque este proyecto, aunque es grande, creo que si delegamos en esta persona, mira, tú te vas a encargar de esta área, tú deberías encargarte de esta. Por esto no te preocupes porque yo creo que esto se puede conseguir, el dinero lo podríamos conseguir de esta forma. O sea, veo el cuadro grande con facilidad. ¿Es algo que te pasa de forma innata? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente, casi nunca. 7. Me hieren fácilmente. Por eso es difícil para mí ser fuerte y firme. ¿Te identificas con esta afirmación? Soy una persona a la que hieren con facilidad. Por eso es difícil para mí ser fuerte y ser firme. Aunque lo intentas, pero eres una persona sensible a la que es fácil herir. Y eso hace que te cueste ser firme en algunas decisiones porque eres quizás un poco más sensible que el resto de la persona. Tú te percibes como una persona más sensible. Eres más susceptible de que te hieran y eso te dificulta mantenerte fuerte y firme en algunas decisiones. ¿Te sientes identificado con eso? ¿Te pasa casi siempre? ¿La mayoría del tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Raramente o casi nunca? Pregunta número 8. Soy muy directo, franco y persuasivo cuando hablo. Yo soy muy directo cuando hablo. Soy franco y soy persuasivo. O sea, tengo la capacidad de convencer. Yo no me ando con rodeos. Yo no me ando intentando que la gente no se ofenda. A ver cómo elijo la palabra. Le doy 1000 vueltas al asunto. No. Yo soy muy franco. Yo soy muy directo. Hablo muy directo. Y también soy persuasivo. O sea, cuando hablo lo digo con claridad y tengo la capacidad de convencer a las personas. Eso sí, no me ando con ningún tipo de rodeos. ¿Te sientes identificado con eso? ¿Te pasa casi siempre? ¿La mayoría del tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Raramente? ¿Casi nunca? Pregunta número 9. ¿Puedo recordar fácilmente las necesidades, gustos de otros e incluso de personas conocidas ocasionalmente? Repito. Tengo la capacidad de recordar con facilidad tanto las necesidades como los gustos de otras personas, incluso de aquellos que acabo de conocer. Es como que de forma innata se me quedan esos detalles. Recuerdo la necesidad que tenía tal persona que me acaban de presentar. Imagínate, te acaban de presentar una persona esta mañana y después al pasar unas horas ves algo que te hace recordar a esa persona, que le vendría bien a esa persona, o algún gusto de una persona que te la han recordado hace poco. A lo mejor te ves el amigo invisible, algún regalo que tienes que hacer, una persona que tienes muy poca relación, o has tenido una breve conversación, pero has captado algún gusto o alguna necesidad y lo recuerdas con facilidad. Y dices, pues mira, a esta persona ya sé que le voy a dar, o sea, ya sé que le vendría bien. ¿Te sientes identificado con eso? Casi siempre. La mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente, casi nunca. Pregunta número 10. Paso tiempo considerable en la investigación y la meditación. He logrado sabiduría gracias a este esfuerzo. O sea, paso bastante tiempo de mi vida investigando cosas o pensando en ciertas cosas. Me gusta investigar, me gusta meditar sobre algunas cosas que veo en internet, en libros, en cualquier conversación que sale.
Y paso bastante tiempo, en realidad, al final de mi vida, si soy capaz de computarlo, es bastante tiempo el que paso investigando cosas y a lo largo de los años he adquirido sabiduría gracias a este hábito. ¿Te sientes identificado con esto? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. O sea, que te da mucha pereza ponerte a investigar nada. En realidad, vale, si tú me lo dices, para mí está bien, me lo creo. Pregunta número 11. Las personas vienen a mí a menudo para estímulo o consejo. Las personas sin que yo no sé qué tengo, yo no sé qué me ven, las personas que en el trabajo, en cualquier grupo, acaban viniendo a mí de forma natural a pedirme consejo o a buscar algún tipo de estímulo o de ánimo. ¿Te sientes identificado con esto? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta número 12. Cuando doy para una causa digna, deseo sentirme como una parte de ella y seguirla. Cuando yo doy económicamente, cuando ayudo a una causa que a mí me parece digna, deseo sentirme parte de eso. No solo doy y ya está, y me desentiendo, no, sino que quiero sentirme parte de lo que yo estoy contribuyendo y quiero seguir la evolución. Me gusta seguir la evolución, me gusta que me incluyan, me gusta ser parte de eso a lo que yo estoy apoyando económicamente. ¿Qué me dices de eso? ¿Te sientes identificado? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Quiere decir que no das ni los buenos días. Pregunta número 13. No me importa que me critiquen si consigo que el trabajo se realice. No me importa que me critiquen. Vale, tú critícame, tú dime que soy muy estricto, que soy muy duro, que me estoy pasando, que soy muy pesado. A mí me da igual. Pero si el trabajo se realiza, yo estoy contento. Me da igual que me critiques si no te gusta mi forma de manejar el asunto. ¿Te pasa eso a menudo? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Llegamos a la mitad del test. Pregunta 14. Me siento profundamente sensible por la gente herida y de alguna manera siento por lo que están pasando. O sea, me identifico rápidamente, profundamente con la gente que lo está pasando mal, que está herida, que está sufriendo una herida. Me sensibilizo muchísimo con ellos y de alguna manera empatizo con ellos, o sea, soy capaz de sentir por lo que esas personas están pasando en ese momento. ¿Qué me dices de esto? ¿Te pasa casi siempre? ¿En la mayoría del tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Raramente o casi nunca? Pregunta número 15. Las opciones importantes para mí son o negras o blancas, correctas o incorrectas, sin mucha área gris. O sea, las cosas importantes de la vida, lo que yo considero importante es o negro o blanco, o correcto o incorrecto. Sin áreas grises, sin, bueno, es que no sé, espérate, porque vale, sí puede ser, no. Eres una persona que para ti lo importante es básico. No, a ver, esto está clarísimo, esto es así y esto es así y punto. Y no me intentes vender la moto, como decimos aquí en España, no me intentes camuflar, maquillar, bueno, es que todo es tan relativo. No, esto es blanco o esto es negro, esto es correcto o esto es incorrecto. ¿Eres así? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca.
Este test es divertido, lo podéis hacer con más personas, ir pausando el vídeo y os podéis reír. Si conoces a la persona que está a tu lado, te puedes reír, pero no intentes influenciarla. Simplemente ríete cuando la veas identificada. 16. Me gusta tomar la responsabilidad, delegar tareas y tengo facilidad para ver los proyectos cuando son presentados. Me gusta tomar la responsabilidad, delegar tareas y tengo facilidad para ver los proyectos cuando son presentados. O sea, cuando familia, chicos, comunidad de vecinos, tenemos un problema, necesitamos algo, ¿quién se encarga? Venga, yo lo hago, ¿vale? Pero necesito que tú hagáis esto, ¿vale? Y creo que sí lo vamos a hacer así porque yo rápidamente veo ya el proyecto. Una vez que se presenta, yo lo veo. Me gusta de alguna forma tomar la responsabilidad, no tardo mucho, no me tienen que estar convenciendo muchas personas. Digo, venga, vale, creo que sí, creo que soy capaz de hacerlo. Y ahora eso sí, necesito que me ayudéis, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero ya soy capaz de ver el proyecto terminado. Tal como lo presentan, veo que es posible, si es posible hacerlo, y ya tengo esa capacidad. ¿Qué me dices respecto a esta pregunta? ¿Te pasa casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente, casi nunca? Pregunta 17. Disfruto al analizar los textos considerando su contexto histórico y social. Me gusta, lo disfruto. Disfruto al analizar un texto considerando el contexto histórico y social. Cuando me presentan un texto o lo estoy leyendo o veo cualquier noticia, información, me gusta analizarlo, investigo un poquito más, busco el contexto histórico. Bueno, ¿esto por qué se dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Quién lo dijo? Por ejemplo, si veo que es la cita de algún filósofo griego, me da la curiosidad de decir, bueno, pero ¿en qué siglo fue este escritor? ¿A qué corriente a lo mejor de pensamiento pertenecía? Me gusta, disfruto con este tipo de investigaciones. ¿Te sientes identificado con eso? ¿Te pasa casi siempre? ¿La mayoría del tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Raramente? ¿O casi nunca? Pregunta 18. Yo veo a la mayoría de la gente distinguiendo todo su potencial y les ofrezco palabras de estímulo. Yo veo a la mayoría de la gente distinguiendo todo su potencial y les ofrezco palabras de estímulo. Tú cuando ves a una persona, ves su potencial, ves lo positivo, ves la capacidad que esa persona tendría. Y siempre estás con una palabra de ánimo diciendo, no te preocupes, tú no le hagas caso a él, no le hagas caso al otro. Yo creo que tú tienes la capacidad. Claro que sí, tú puedes hacerlo. Tú vales más de lo que tú crees. Chiquillo, chiquilla, ¿vale? ¿Es algo que te pasa a menudo? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente, casi nunca. Pregunta 19. Cuando doy dinero, no quiero que otros lo sepan. Cuando yo doy dinero para algo, no me gusta que otras personas lo sepan. No estoy con una campanita, cling, 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 ¿qué he dado? No, al revés. Prefiero pasar desapercibido. Prefiero mantenerme en el anonimato. ¿Qué me dices de esto? ¿Te pasa casi siempre? ¿Te pasa la mayoría del tiempo? ¿Te pasa de vez en cuando? ¿Te pasa raramente? ¿O casi nunca? Pregunta número 20. Yo funciono en la posición de liderazgo. La gente naturalmente me sigue a mí. Yo funciono en la posición de liderazgo. No es algo que yo quiero forzar, sino que la gente, de alguna manera, cuando hay que formar un grupo improvisado en el instituto, en el trabajo, en un curso, todo el mundo es... que me han conocido a lo mejor de hace 10 minutos, damos un desayuno, todo el mundo ya como se me queda mirando, y dice, bueno, yo voy con él, yo voy con ella. Venga, ¿te encargas tú? De alguna forma las personas me siguen, de forma natural. Y yo funciono en esa posición de liderazgo. ¿Se me da bien? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta 21. Salgo por mí mismo a visitar enfermos y a gente sola
sintiéndome entristecido por ellos. Sale de mí, no es una iniciativa de una comunidad, no es porque esté de moda en ese momento, no es porque alguien me fuerce, no es por compromiso, sino que sale por mí mismo, de mí mismo, visitar a enfermos o a gente que esté sola y empatizo mucho con ellos, me siento triste con su situación. ¿Te pasa eso casi siempre? ¿La mayoría del tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Raramente? ¿O casi nunca? Pregunta 22. Yo hablo franca y directamente. Otros piensan incorrectamente que soy demasiado crítico. Yo soy una persona que habla de forma franca y directa. Yo no me ando con rodeos. Aunque otras personas piensan que soy demasiado crítico, que soy o demasiado negativo, o no digas eso, bueno, no, o cuando está con una tercera persona, bueno, pero no le hagas caso, es que, por ejemplo, no es que Alejandro es demasiado, no, hombre, no seas tan directo, no seas, no, hombre, que no es así, no, tú no te ofendas, no, hombre, no. Pero tú dices, no, yo es que soy franco, yo soy directo. Y crees que otras personas interpretan como que eres demasiado crítico, pero tú crees que se equivocan al hacerlo. Tú crees que ser franco y ser directo no es una actitud negativa. Te pasa casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta 23. Administro proyectos. Me gusta trabajar duro y delegar responsabilidades. Me gusta administrar los proyectos, que cuenten conmigo para que se lleven a cabo. Soy una persona que cuando se pone a trabajar, cuando se pone el mono de trabajo, no sé, me dijeron, una amiga me dijo cómo se decía en México la palabra mono. Ahora no me acuerdo. El mono es la ropa que se pone para trabajar, para que se pueda ensuciar, digamos, en el uniforme de trabajo. O sea, me gusta trabajar duro, una vez que cuentan conmigo para administrar el proyecto, y también me siento bien delegando responsabilidades. Me siento bien pidiendo la ayuda a ciertas personas, diciendo, mira, por favor, haz esto, tú encárgate del otro, vamos a terminar este proyecto. Te pasa casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta 24, ya estamos terminando. Me gusta explicar los detalles de un texto. Me gusta. De un dispositivo o de un concepto. Me gusta. Me gusta, ya sea de un texto, de un aparato que me acabo de comprar, un teléfono, un portátil o algún concepto que sea abstracto. Me gusta explicar los detalles, me gusta enseñárselo a los demás. A veces siento que las personas me están mirando como diciendo, no me interesa mucho lo que me estás contando, pero yo disfruto dando esa información. ¿Qué tal con eso? ¿Te ves identificado? ¿Te pasa casi siempre? ¿Te pasa la mayoría del tiempo? ¿Te pasa de vez en cuando? ¿Raramente o casi nunca? Pregunta 25. Me gustan las conferencias, grupos de estudio y compartir. Soy un animador. Me gusta ese ambiente. Me gustan las conferencias, los grupos de estudio. Me gusta compartir con uno, con otro. Disfruto cada vez que hay un curso, cuando nos juntamos, ya sea en el trabajo, en una iglesia, una conferencia cristiana, y hay que debatir y compartir. Y yo soy el alma de la fiesta ahí. Y me encanta ese ambiente y estoy disfrutando como un enano, como se dice también por aquí. Y me encanta. ¿Te sientes identificado con eso? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pregunta 26. Veo las necesidades que pasan inadvertidas para otros y las atiendo personalmente. Tengo la capacidad de ver las necesidades que para otros están pasando inadvertidas y las atiendo personalmente. Por ejemplo, estoy en un grupo, me estoy fijando en una persona, estoy viendo a lo mejor que tiene una necesidad, vamos a poner, imagínate,
que eres maestro, eres maestra, estás en un grupo y ves que un niño está viniendo con un calzado muy desgastado. Tienes ahí 40 niños en la clase, pero es una persona que rápidamente, de forma innata, te das cuenta de esos detalles. Otros profesores no se dan cuenta, otros responsables, pero tú te das cuenta que ahí hay una necesidad y sin decir nada, un día apareces con una cajita, te informas más o menos de la talla, con arte, con sabiduría, de la talla del pie de ese chiquillo, y un día apareces con esa cajita con un calzado nuevo, por ponerte un ejemplo, para que tú entiendas la pregunta. ¿Eres de ese tipo de personas que ven necesidades que otros quizás no ven y que te gusta atenderlas personalmente? ¿Te hace sentir bien eso? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente, casi nunca. Bueno, y vamos con las dos últimas preguntas. Como líder de proyecto, veo que nuestras metas deben ser alcanzadas por encima de nuestros sentimientos, y aunque haya cosas que no nos cuadren del todo. Cuando soy el líder de un proyecto, entiendo que la meta que tenemos como equipo debe ser alcanzada por encima de cómo nos sintamos. Si nos sentimos más cómodos, más incómodos, si estamos al borde del cansancio, si no estamos cansados, eso para mí todo entra en un segundo plano, porque una vez que soy el líder del proyecto, esto se tiene que acabar, sí o sí. De hecho, se tiene que acabar aunque haya cosas que al final no me cuadren del todo. Aunque haya al final cosas que no me hagan sentir cómodo, pero el proyecto yo lo tengo que terminar. Una vez que soy el líder del proyecto, esto se acaba sí o sí, aunque alguien se enfade porque lo estoy presionando demasiado, aunque algunas cosas no se hayan hecho como se dijeron al principio. Al final yo lo sacrifico todo por el objetivo de cumplir esa meta que nos habíamos propuesto. ¿Te sientes identificado con esto? Te pasa casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Y la última pregunta. Paso por alto las faltas, incluso los pecados, si eso ayuda a mantener la armonía del grupo. Soy capaz, me pasa muy a menudo, de pasar por alto las faltas, incluso los pecados, cuando estamos hablando de un ambiente cristiano. Si prefiero callarme, prefiero mirar para otro lado, prefiero hacer la vista gorda, como decimos aquí también en España, con tal de que la armonía del ambiente no se estropee, prefiero mirar para otro lado. No lo denuncio, no lo destapo, me hago un poco el tonto y bueno, me da igual, pero que el ambiente no se embarre, que el ambiente no se ensucie, que el buen rollo no se rompa. ¿Eres así? ¿Eres esa clase de persona? ¿Te pasa mucho eso? Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente o casi nunca. Pues muy bien, ya hemos llegado al final de este test. Espero que te lo hayas pasado bien y que haya sido un rato divertido. Normalmente siempre que se lo hago a personas pasamos un buen rato. Ahora vamos a ver cómo vamos a puntuar. Vamos a ver la puntuación del examen de los dones del Padre. ¿Vale? Los que tenéis el libro lo podéis encontrar en su página correspondiente. Yo intentaré ponerlo de alguna forma a la pantalla a ver cómo lo hago. Estoy aprendiendo ahora a editar a ver cómo lo consigo. Pero ahora vamos a valorar cada respuesta de esta forma, ojo, ¿vale? Ya has terminado tu test y ahora vamos a valorar, vamos a puntuar las respuestas de esta manera. Acuérdate que tú tienes 5 en el folio, si lo estás haciendo en casa con un folio, en la columna de la derecha tenías 5 frases. Casi siempre, la mayoría del tiempo, de vez en cuando, raramente y casi nunca, ¿de acuerdo? Vale. Pues ahí en ese cuadrado pon los puntos que le corresponde a cada frase. Para cada respuesta que hayas puesto casi siempre, el valor es de 5 puntos. Así que en ese cuadradito donde pones casi siempre al lado ponle un 5. 5 puntos. Eso es lo que vale esa respuesta. Para cada respuesta, la mayoría del tiempo, el valor es de 3 puntos. ¿Vale? Así que a la segunda frase, que es la mayoría del tiempo, ponle un 3. 3 puntos. Para cada respuesta de vez en cuando, el valor va a ser de 1 punto. ¿Vale? Para la tercera frase, que es de vez en cuando, 1 punto. ¿Vale? La primera eran 5 puntos, la segunda frase son 3, la tercera frase es 1 punto. Y para las frases cuarta y quinta, para las frases raramente o casi nunca, el valor es de 0 puntos, así que ponle un 0. ¿De acuerdo?
Y ahora vas a apuntar cada puntuación en la casilla correspondiente a cada pregunta. Estas están enumeradas del número 1 al 28. Ahora yo voy a colocar en la pantalla, a ver cómo lo consigo, un cuadro que tienes que escribir en el folio, ¿vale? En la parte izquierda vas a tener la columna del 1 al 28 con tus frases escritas. En la parte derecha del folio, arriba, tienes las 5 frases y ahora cada uno con su puntuación, y abajo en un hueco que te quede, intenta copiar este cuadro que yo voy a poner ahora en la pantalla. Le das al pause y lo intentas copiar, ¿vale? Entonces vas a tener que apuntar cada puntuación en la casilla correspondiente. Por ejemplo, en la casilla que pone 1, tú te vas a la pregunta que pone 1 y ves la frase que ha respondido. Por ejemplo, si en esa pregunta ha respondido casi siempre, le corresponde un valor de 5 puntos. Entonces, en este cuadro que vas a escribir, ahí en donde pone 1, le pondrías un 5. ¿Vale? Y así vamos a ir con todas. Donde pone un 2, pues tú vas a ir a la pregunta número 2, vas a ver la frase, imagínate que has puesto de vez en cuando. Pues a de vez en cuando el valor es un punto, pues le pones un 1 y lo marcas aquí con un 1. Y así con las 28 preguntas. Y al final vas a ver que tienes todo el cuadro completo por columnas con sus puntuaciones. Y lo único que vas a tener que hacer, lo único que te resta por hacer es sumar el valor de todas las columnas. ¿Vale? Vas a ver que ahí ya aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, cada una referente a los 7 dones del Padre. Ahora quizás no vas a saber qué significan cada uno de ellos, pero suma la columna. Por ejemplo, en la columna profecía tienes que sumar los valores de la respuesta 1, de la respuesta 8, de la respuesta 15 y de la respuesta 22. Así que te va a aparecer en esa columna y suma el total y lo escribes. ¿Vale? Y así lo vas a hacer con las 7 columnas. Por ejemplo, en la columna del don de servicio tienes que apuntar las respuestas de la pregunta 2, de la 9, de la 16 y de la 23. Las apuntas, bueno, ya tienes que tenerlas apuntadas porque ya hemos rellenado la casilla y ahora vas a sumar esos totales. Esos valores te va a dar un total y lo escribes abajo, ¿de acuerdo? Así con las 7 columnas y vas a ver abajo en los totales la puntuación total. Pues la puntuación máxima que te haya salido corresponde al don del Padre que has recibido de parte de Dios, Padre, al nacer. ¿Qué te parece? Es muy interesante, muy divertido y funciona. Tiene un porcentaje de acierto prácticamente infalible. ¿Cómo puede fallar solamente? Este test solo falla si no has sido honesto al responder, si has intentado manipular las respuestas o si es que no has entendido mucho el test. Pero si lo has entendido bien, vas a ver que el don que te sale con la puntuación más alta sí se corresponde con tu personalidad, con algo que tú sientes dentro de ti, ¿vale? ¿Qué pasa? Vas a tener puntuaciones muy bajas y puntuaciones muy altas. La más alta debería ser el don del Padre que has recibido. Ahora, cuando vayamos al capítulo 24, que tienes que ir justo después de este vídeo, tienes que pasar por el capítulo 24, vamos a describir cuál es cada don. Y tú te tienes que ver identificado. Si tú has hecho bien el test, lo has respondido de forma sincera, te vas a ver completamente identificado. ¿Qué pudiera pasar en algunos casos? Algunas veces pasa, muy pocas veces, que hay o un empate o una diferencia muy pequeña de puntos. En este caso, a lo mejor porque alguna pregunta no la has entendido bien y la puntuación ha hecho que eso se desequilibre un poco. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al leer en el capítulo 24, cuando vayas al capítulo 24 donde hablamos y especificamos cada don, tú vas a ver verdaderamente cuál es el tuyo, el que más te identifica. Y aunque, por ejemplo, imagínate que en una puntuación has sacado un total de 21 y en otra de 20, si la de 20, al verlo, el don, todo el mundo, tú y las personas que te conocen lo identifican en ti, quiere decir que ese es el tuyo. Simplemente a lo mejor ha habido algún baile de algún punto porque no has entendido bien la pregunta. Ya te digo, he hecho este test muchísimas veces. Y esas son excepciones. Esto que te estoy contando son excepciones. La mayoría de las veces, más del 95% de todas las veces que lo has realizado, sale perfecto.
Y si hay alguna excepción, se corrige rápido. Cuando entiendas y veas los dones que hay en los que tienes dudas, te vas a haber identificado cuando tú veas la descripción de cada don. ¿De acuerdo? Espero que haya sido divertido para ti, realmente lo es. Y aparte, no buscamos que sea divertido, aunque lo es ciertamente. Yo me he reído mucho haciendo este don con las personas, se pasa un buen rato. Pero lo bueno de esto, lo maravilloso, lo increíble es que verdaderamente hace que descubras cuál es el don que Dios Padre te regaló. Si tú creías que no valías para nada, si tú crees que no tienes nada de valor, aunque no seas cristiano, aunque no creas en Dios, aunque pase de todo, Dios, tu Padre Celestial, te dio un regalo al nacer. Y es un don, en forma de regalo, que con este test ya vas a saber cuál es. Y en el capítulo 24, en ese video al que tienes que ir ahora, vas a identificar qué es lo que tu Padre del Cielo te ha dado. ¿De acuerdo? Pues acompáñame al siguiente capítulo. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.